recabando algunas opiniones, saber qué piensan, particularmente los estudiantes de lo que hemos visto. Está en la línea telefónica Gabriel Boric, él es el presidente de la FECH. Gabriel, gracias por esta comunicación con CNN. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien afectado. Sí, quería preguntarte eso, Gabriel, antes de entrar quizá a temas más específicos. ¿A qué atribuyes tú que cada vez que se intenta una manifestación siempre terminan los hechos violentos? La única diferencia es cuando parten, o al principio o al final, pero siempre que hay una manifestación hay violencia de por medio. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, nosotros como estudiantes hicimos todos los esfuerzos por tener un primer semestre de buscar espacios de encuentro con el gobierno, con el Parlamento. Yo he ido cerca de 10 veces al Parlamento, en las diferentes comisiones, a donde muchos parlamentarios ni siquiera se dignaban a asistir. Participamos de la comisión que elaboró el informe del lucro, sufrimos en carne propia el rechazo y el portazo de la institucionalidad cuando decidieron esconder la cabeza y no enfrentar el problema del lucro y rechazar el informe. Y la verdad es que bueno, esta marcha no la autorizó la Intendencia y era evidente lo que iba a pasar. Acá todo me parece terrible lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha dado respuesta a las demandas de los estudiantes. Nosotros hicimos un emplazamiento. A los 120 parlamentarios le entregamos una carta, a los 120 diputados, a los 38 senadores, al presidente de la República. Y lo único que recibimos por parte del gobierno fue una carta que dice acuso recibo. El ministro Bella ha ninguneado sistemáticamente el movimiento estudiantil. No ha escuchado nuestras propuestas y ha llevado su agenda adelante sin siquiera preguntarnos, sin siquiera convocarnos. Y entonces yo lo emplazo. Uno, a que asuma la responsabilidad por estos hechos y en segundo lugar, a que responda de una vez por todas al emplazamiento que le hiciéramos el 28 de junio. Ahora, Gabriel, más allá de los hechos específicos, porque la Intendencia dice, nosotros propusimos un recorrido que los estudiantes no aceptaron, los estudiantes dicen, el gobierno no ha avanzado en la dirección que necesitamos y van de un lado al otro, en el fondo, adjudicándose alguna responsabilidad. Lo que yo quiero comentar contigo y reflexionar al respecto, Gabriel, es si acaso se sigue sosteniendo en el tiempo la movilización entendida como tal de manifestarse en las calles considerando los niveles de violencia que eso significa. ¿Habría a tu juicio que repensar una manera de seguir manteniendo el movimiento vigente pero sin tener que exponer a la ciudadanía a la quema de buses, al apedreo de vehículos, gente que de verdad va pasando y lo pasa pésimo con lo que ocurre? Mira, yo quiero decir abiertamente que a mí, yo lamento profundamente lo que está sucediendo hoy día en las calles de Santiago, pero la responsabilidad de esto es por la indolencia y el silencio del gobierno frente a las propuestas del movimiento estudiantil, en particular el ministro Beyer. Yo insisto, nosotros buscamos todas las vías de diálogo posible, entonces ¿qué es lo que esperan? Que nos vayamos para la casa, que aceptemos a rajatabla que sigan profundizando el mercado en la educación, que los empresarios de la educación sigan lucrando con los sueños de la familia. Nosotros no vamos a aceptar eso. Tenemos una convicción, nos asiste una profunda convicción de que Chile puede ser más justo y creemos que el gobierno no está basando la dirección correcta. No creemos tener todas las verdades, sabemos que podemos equivocarnos, tenemos que ser humildes en eso, pero el gobierno ni siquiera nos ha escuchado. El ministro Beyer se rió en la última comisión cuando estaba exponiéndonos a Titelman. Señaló además de que Chile no había cambiado nada desde el 2006 en adelante. Entonces, la verdad yo entiendo la impotencia de mis compañeros y quiero, insisto, responsabilizar de esta violencia que está sucediendo en las calles al ninguneo del gobierno a las peticiones del movimiento estudiantil. Nosotros hicimos todo el esfuerzo porque haya diálogo y el gobierno lo negó. Es falso que nosotros seamos intransigentes, es falso que no hayamos buscado dialogar. Lo intentamos y nos pegaron solamente portazo. Ahora, temen, Gabriel, el tema estudiantil es un asunto que se ha mantenido en todas las encuestas tremendamente en alto. La ciudadanía apoya las demandas, entiende y lograron sintonizar con los estudiantes lo que se estaba exigiendo al Estado chileno. ¿Temen ustedes que producto de todas estas movilizaciones que terminan mal, esa adhesión o esa simpatía que lograron por parte de todos los ciudadanos vaya en descenso producto de los hechos de violencia? Mira, yo creo que esa es precisamente la estrategia del gobierno, el que criminalizar el movimiento estudiantil, el permitir que estos hechos se produzcan. Yo insisto, lamento que esto se haya producido y no hubiese gustado que no hubiese sucedido, no hubiese gustado tener una marcha pacífica, autorizada, no hubiese gustado poder habernos encontrado con el gobierno mucho antes. Pero cuando te rechazan el informe del lucro, cuando los parlamentarios no asisten a las comisiones, cuando el ministro de ellos dice que acá nada ha cambiado del 2006 en adelante, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué nos queda por hacer? Y lo que responden las bases de los estudiantes, los compañeros de los liceos precarizados, los compañeros que no tienen baños, los compañeros que hoy día están en colegios que no tienen profesores, es sencillamente movilizarnos, porque es la única manera en que nos escuchen. Yo no quiero entrar al detalle particular que me parece lamentable de los hechos de violencia, sino que quiero ver las responsabilidades políticas detrás de esto. Y el gobierno es hoy día quien tiene la pelota, el gobierno es hoy día quien tiene que hacer un llamado a los estudiantes a conversar y a responder las propuestas que hiciéramos el 28 de junio. Esperemos que
lo haga. Yo emplazo al ministro Beyer a que responda a las propuestas conjuntas que secundario y universitario, después de mucho trabajo, le realizáramos el día 28 de junio. Gabriel, en los últimos días el ministro, las autoridades han dicho que en general hay a lo menos 12 proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso vinculados al tema educacional. Ellos, entre otras cosas, aluden, por ejemplo, a la rebaja al 2% de la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Señalan que ha habido hechos o acciones específicas. ¿Hay algo que ustedes puedan rescatar de lo que ha hecho el gobierno o sencillamente el diagnóstico es que no ha pasado nada? O sea, evidentemente han pasado cosas y acá no se trata de tampoco cerrar los ojos y ponerse una postura intransigente. Lo que pasa es que el gobierno presenta propuestas que no conversa con nadie y después dice que está solo dispuesto a discutir en los márgenes de esas propuestas. Y muchas de ellas profundizan en el actual modelo de mercado de la educación. Por ejemplo, la propuesta de superintendencia, de la cual se vanagloria el gobierno, hoy día está detenida en el Parlamento porque fue criticada conjuntamente por el Contralor General de la República, por el director del Centro de Estudios Públicos, por los estudiantes. Entonces, ellos no se pueden defender sencillamente diciendo que hemos presentado propuestas. ¿Qué pasa si esas propuestas son malas, como nosotros creemos que son? Hay algunas cosas que alivian la carga de deuda que tienen miles de familias. Por ejemplo, la rebaja al 2%. Pero el problema es que las familias van a seguir endeudadas. Las familias hoy día tienen deudas de más de 20 millones de pesos por carreras que no valen nada. Veamos el caso de la Universidad del Mar, en donde el ministro ha insistido primero que no había lucro, después de que no tenía herramientas para fiscalizar, después que no hay antecedentes suficientes. Entonces, la verdad, esto parece un teatro del absurdo, y nosotros queremos romper con el teatro del absurdo, y yo vuelvo a instar a que el ministro Harald Beyer responda al emplazamiento que responsablemente hiciéramos los estudiantes el día 28 de junio, que lo pueden encontrar todos los auditores en la página fech.cl, y que entiendan que hemos hecho todos los esfuerzos por ser propositivos, pero la violencia se genera cuando no hay respuesta, cuando hay indolencia, cuando hay silencio por parte del gobierno. Finalmente, Gabriel, la última pregunta, agradecida de tu tiempo, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con el futuro, entendiendo que los estudiantes se van a seguir manifestando y poniendo en la agenda el tema que es relevante, que es la educación. ¿Qué puede hacer el movimiento estudiantil para evitar que los hechos de violencia ocurran? Insisto, Gabriel, entendiendo que hay un derecho válido de manifestarse, pero cada vez que hay una manifestación ocurre esto. La pregunta es, ¿hay algún gesto, por ejemplo, que ustedes puedan hacer como estudiantes hacia la ciudadanía para evitar que se quemen los buses, para evitar, a lo mejor, no sé, estoy pensando en otra forma de manifestarse donde la gente no corra riesgo? Esa es mi pregunta. Que mira, yo te entiendo, entiendo la preocupación de la ciudadanía, y nosotros lo hemos intentado. Hemos hecho diferentes actividades durante del año pasado y este año. Hicimos un banderazo totalmente pacífico en el Costanera Center, hicimos el Center La Moneda, corrimos 1800 horas por la educación, hicimos una pintatón por la educación, hemos hecho diferentes instancias lúdicas, alegóricas, demostrando la alegría de los estudiantes, pero aún así tampoco hemos tenido ninguna respuesta. ¿Y cómo se nos responde hoy día? Llenando de carabineros las calles, no permitiéndonos marchar y con el silencio respecto a los temas de fondo. El señor Uvilla dijo hoy día, responsabilizo a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, a la ACE, y al señor Boric de los hechos de violencia que pasen. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros llevamos a marchar, no nos autorizan y ponen toda la fuerza en la calle, evidente que se va a producir eso. Y nosotros no queremos más violencia, nosotros queremos solucionar el problema de fondo, y para eso es necesario respuestas de carácter político a las propuestas técnicas que nosotros hiciéramos como estudiantes. ¿No era más lógico, Gabriel, aceptar el recorrido de la Intendencia si lo importante y lo de fondo era poder manifestarse? Pero es que el recorrido de la Intendencia era mandarnos al Parque O'Higgins donde no nos viera nadie. Entonces la Intendencia sabía perfectamente de que los mismos estudiantes no iban a aceptar eso. Si acá no se trata de que las decisiones las tomen solamente los dirigentes encerrados entre cuatro paredes, son los mismos estudiantes los que están viviendo la impotencia de no tener respuesta y de ver cómo no hay avance. Entonces nosotros durante el primer semestre aceptamos los recorridos que dio la Intendencia. Tuvimos solo tres marchas por el primer semestre, porque apostamos por una vía de diálogo. Pero hoy día, al recibir tantos portazos, tanto ninguneo, esos espacios de diálogo y la paciencia se va agotando dentro de los mismos estudiantes. Entonces, ojalá que el ministro Beyer, después de esto, reaccione, se haga cargo de la situación que está viviendo en el país y que responda una vez por todas a las demandas serias, responsables que han hecho los estudiantes. Bien, Gabriel, te quiero agradecer mucho haber aceptado el llamado de CNN para comentar con nosotros esta información, que estés muy bien. Muchas gracias por el espacio, insisto, a llamar a los auditores a que ojalá vean en la página fech.cl las propuestas que hemos levantado y lo que estamos pidiendo que el ministro Beyer responda. Gracias, Gabriel, hasta luego. Vale, un abrazo, chao.